Y bueno, hoy en esta mañana estamos pues contentos de poder recibir aquí con nosotros como cada martes, sí, una invitada, una persona que obviamente venga y comparta ese testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y bueno, hoy está con nosotros Magdalena Rojas, pero más bien ya Magdalena Fernández. Max, muy buenos días, ¿cómo estamos en esta mañana? Muy buenos días. Pues gracias, Magdis, por acompañarnos y darte este tiempo. Y obviamente que los pastores siempre les dan oportunidad. Ya ha venido nuestra hermana Doris, ya ha venido nuestra hermana, otros hermanos de Comunidad Cristiana Cambio de Vida. Y bueno, sabemos que tú te congregas ahí, que Amén. estás sirviendo ahí al Señor. Y pues, hoy nos vienes a comentar parte de lo que es el testimonio de tu vida, de cómo tú has caminado, cómo tú has yendo hacia adelante en medio de tantas dificultades. Vimos tu último proceso con tu esposo, que yo creo que eso más te ha acercado porque esas situaciones sí nos acercan, Magdis, más a buscar de Dios, a servirle mejor, a trabajar para Él con excelencia, a dejar a un lado tantas cosas que a veces ponemos como pretexto para, pues no pretexto, o nos ocupamos, ¿verdad? Para no estar activos en la obra de Dios, pero esos procesos nos acercan más a Dios. Y hoy nos vienes a contar tu testimonio. Es decir, Sabes, Saúl, pensamos que cuando las personas nacen en una familia cristiana, pues el Señor les va a ahorrar muchos procesos, ¿no? O que van a estar más protegidos que cualquier otra persona o que una persona que no conoce de Dios. Y pues bueno, Magda nace en una familia cristiana, hija de pastores. Así es. Magda, pero eso no te evitó el tener que pasar por procesos fuertes, el dejar tu país, el llegar con tus hijos chiquitos, sacarlos adelante. Cuéntanos un poco, Magda, ¿cómo es esto? Para empezar, ser hija de pastores. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Agradezco esta invitación que me hacen y también agradezco a mis pastores que con ellos estoy con el permiso de ellos. Pastores, les mando un saludo, mi pastor Jorge Rodríguez y Verónica. Mi vida como hija de cristianos, yo creo que me identifico con muchas personas, con muchos hijos de pastores, que no todo es color de rosa dentro de un matrimonio. Hay muchas restricciones, pero cuando uno llega a la adolescencia, quiere saber qué hay del otro lado de la barda, porque estamos casi siempre en una esfera y uno quiere decir, pues, ¿qué es lo que hay allá? ¿Qué se siente ir a un baile? ¿Qué es lo que se siente ir al cine? Bueno, porque allá en México era bien estricto que no podíamos ni ir al cine. Aquí ya hay más libertad, entre comillas, es algo muy, muy raro. Pero así fue mi adolescencia. Cuando estaba pequeña, pues mis papás siempre fueron mis pastores. Me decía mi papá, ¿quién va a dar clase a los niños? Y las dos me volteaban a ver a mí. Entonces, desde muy pequeña, si tengo uso de razón, desde los 13 años soy maestra de niños y como les dije hace poco a mis pastores, los niños son mi vida. Si yo no tengo una palabra para un niño, yo me siento derrotada, me siento triste, me siento para abajo. Pero después llegué al momento en que me casé con una persona inconversa, porque llegué a la rebeldía, porque quería probar otra cosa. Mi papá sí era muy estricto, pero le doy gracias por por eso, porque así me fue haciendo un carácter. Me caso
y desgraciadamente tuve un desánimo porque no escogemos bien, porque no sabemos escoger bien cuando nos desviamos de las cosas de Dios. Entonces, mi ex esposo pues tenía una doble vida. Tuvo una hija con otra persona. Cuando yo supe que tenía otra hija, dije, bueno, pues aquí ya no tengo nada que hacer. Y me acerqué más a Dios. Me vine acá a Estados Unidos con mis 2 hijos en el 2000 y empecé a afirmar mi situación con Cristo, porque la situación con Cristo ya no era la misma. Estaba muy triste por la decepción, pero ahora estoy acá, me encuentro, ahora ya estoy casada. Y pues hace poco estaba a punto de perder a mi esposo. Es algo muy sorprendente, pero lo que yo quiero el momento en que cambia, que uno viene y dice, yo tengo fe. Yo quiero hablar en este momento de la fe, porque la fe es muy importante para el ser humano, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo vengo y uno dice, tengo fe, mentiras. Muchas veces no tenemos la fe necesaria. El momento que mi esposo entra al hospital y le dicen que lo diagnostican con una neumonía muy fuerte, los doctores me dijeron que nada más llegaba con un 10% de vida. Entonces, cuando lo intuban, yo llego a mi casa. En mi casa tengo un lugar especial para orar. Yo llegaba y me tiraba a ese lugar a orar y le clamaba a Dios. Le clamé el primer día, le clamé el segundo día, el tercer día. Y cuando de repente, una noche que yo estaba pidiendo, clamándole, y me levanto, ya cansada de tanto estar ahí clamando, me levanto y ya dije, me voy a ir a dormir. Y me fui a dormir y dije, Señor, que mañana me den buenas noticias, que mañana me den buenas noticias de mi esposo. Y se me vino a la mente una palabra que dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Lo que le dijo Jesús a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y yo dije, pues sí creo. ¿Por qué se me vino esto a la mente? Era Dios hablando en mi vida. ¿Y por qué se me viene a la mente? Pues yo sé, yo tengo fe. Y dije, Señor, y me senté en el sofá y dije, analicé, y otra vez me venía esa palabra, no te he dicho que si creyeres verás la gloria. Y luego de pronto me dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios, yo dije, wow, esto es algo que se me viene a la mente, es el Espíritu Santo que me está hablando. Y en eso comprendí, ahí me puse a analizar bien con lupa y todo, esos 2 pasajes de la Biblia, y llegué a la conclusión de que dije, no tengo fe. Porque cuando uno tiene fe, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo espero que mi esposo esté bien al otro día. Y yo dije, yo estoy pidiéndole a Dios, le estoy rogando, le estoy suplicando, pero pero todavía me levanto y digo, espero que esté al otro día bien. Y dije, no, me voy a hincar otra vez. Y le pedí a Dios allí, discúlpame, Señor, perdona mi incredulidad, porque no tengo fe. Cuando uno tiene fe, tiene que decirle, gracias, Señor, porque yo sé que mañana me van a dar buenas noticias de mi esposo. Amén. Entonces, ahí empecé a clamar a Dios y dije, sí es cierto. Y yo quiero agradarte, Señor. Perdona mi incredulidad. Y entonces, fe es de que yo venga y me siente en este lugar y yo dejo todo mi peso en este lugar, en esta silla, y sé la certeza que esta silla no me va a defraudar y me va a tirar. Entonces, así yo probo mi fe con Dios. Entonces, al otro día yo dije, yo voy a ir al hospital y me van a dar buenas noticias. Llego al hospital, es un domingo y estoy esperando a los doctores para que me den la noticia.
Y llega un doctor y me dice, ¿ves esos numeritos? Está a 60, esos numeritos. Cuando baje a 40, desintubamos a tu esposo. Y yo, va a bajar, y va a bajar, y va a bajar. Llegan los hermanos de la iglesia, donde yo me congrego. Le mando un saludo a la hermana Ariana y a su esposo, que han sido de bendición también a mi vida. Toda la iglesia. Yo sé que aquí en la 1130 hubo guerra de peticiones y por la vida de mi esposo, y también en la iglesia donde yo me congrego. Yo sé que todos estuvieron, todo Monterrey, todo San Antonio, la 1130, Cambio de Vida, estuvieron todos en oración, y agradezco a todos ellos por esos cariños Sí, ese calor, ¿verdad? Entonces llegan los hermanos y oran por mi esposo. Ya nos vamos, Señor, gracias por la vida del hermano Lorenzo, y así. Y cuando despertamos de la oración, abrimos los ojos, yo volteo a la maquinita, llegó a 40. Le dije, esa es la fe que Dios quería que yo le diera. Gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque él me tenía así, y no estar, Señor, ya. Dije, cálmate, relájate y dale gracias a Dios. Entonces, esa es la fe que a mí me probó. ¿Verdad? Entonces, de ahora en adelante, yo ya mi forma de orar ya no es muy diferente a cuando yo, antes de la enfermedad de mi esposo. Pero le doy gracias a Dios por la vida de él, y por todos ustedes que me estuvieron apoyando en oración. Qué hermoso. Magda, hay una pregunta que sí me gustaría hacerte en cuestión de lo que comentabas al principio. Tú, como una mujer que en tu niñez y en tu juventud conociste de Dios, y creo que muchos nos podemos identificar con tu historia al momento de decir, quise salir de esa burbuja y conocer lo que había afuera. Es bien importante que nosotros que vivimos eso lo hablemos con los hijos que tenemos, que a veces sí necesitan que nosotros les enseñemos lo que hay afuera, lo que pueden enfrentar. ¿Y cómo me refiero? Que mejor que alguien que venga y que se lo enseñe a ellos, es mejor que nosotros lo hagamos para ellos. ¿Y a qué me refiero? A decirle a la gente, ¿verdad? Lo que existe, el bien y el mal. Hay muchos temas muy tabú que yo recuerdo desde mi niñez que en la iglesia no se nos hablaba, y que desafortunadamente y tristemente lo íbamos y lo escuchábamos afuera, y lo escuchamos de una manera contaminante que hacía daño para nosotros. Yo hago un llamado a los padres de familia que se tomen el tiempo y que pidan a Dios sabiduría para hablarle a los hijos del sexo, para hablarle a los hijos de las drogas, del cigarro, de la gente mentirosa, de la gente que puede hacerles daño, de que no porque somos cristianos todo mundo te va a venir a pisotear y te va a venir a dañar, porque después eso trae a la larga consecuencias en la vida del joven o de la jovencita, que cuando es grande ya no quiere nada con Dios por la cuestión de todo lo que enfrentó y lo que vivió, y que no hubo nadie que le explicara. Convertámonos en esos comunicadores de cosas afuera. Mostrémosles a los jóvenes, a los niños, que si hay un mundo diferente allá afuera, que no es bueno, pero que sepan por nosotros que hay cosas allá afuera que se están haciendo mal
y que ellos procuren en no caer, porque después viene esa parte, y yo lo viví, me identifico con Magdis. Yo también cuando vine a los Estados Unidos dije, queremos salir de esa burbuja y conocer cosas que no conocemos, y después vienen las malas decisiones. Exacto, vienen unas malas decisiones que no se las deseamos a nadie, y por eso es muy importante que los papás que vivieron quizás tuvieron una vida que no fue cristiana en su juventud y ahora son cristianos, que les alerten a sus hijos de todas las incomodidades, de todos los peligros que hay fuera, como yo decía, del otro lado de la barda. Yo decía así, yo quiero saber qué es lo que hay del otro lado de la barda. ¿Por qué? Porque viví en una familia cristiana, hija de pastores, que no me dejaban ir a juntarme con las personas. A lo mejor sí me dejaban juntar, pero ellos cuidaban el lenguaje, cuidaban que yo no me juntara con personas, con niños que tuvieran un lenguaje de maldiciones, se me pegaran maldiciones, malas palabras y todo eso. Eso es lo que cuidaban ellos. Pero yo decía, pues qué tan fácil es. Hasta llegó el momento en que me decían, defiéndete. Y yo, pues yo no me sabía defender, porque yo no sabía cómo reaccionar. Cómo regresar esas palabras tan malas. Uh-huh. Y hubo una ocasión en que una compañera de escuela me decía, mira, di esta palabra así. Y yo la decía y decía, no, con más énfasis. Digo, pues yo no sé, pero le doy gracias a Dios porque estoy aquí sirviendo en una iglesia cristiana. Estoy pues muy agradecida con todo lo que siempre hay un proceso para estar firmes. Amén, amén. Y hoy vemos pues ese resultado, ¿verdad? De poder decidir qué mejor, aunque nos hayamos en algún tiempo de nuestra vida alejado, que el mejor camino es estar con Cristo. Amén. No hay nada mejor. Y que aunque las cosas no resulten como lo habíamos planeado, pues la relación con Dios no tiene por qué enfriarse. Tú viviste, Magdis, el tener que empezar otra vez, el cambiarte de país, sacar adelante a tus hijos. Muchas mujeres que nos están escuchando en esta mañana están pasando por esa situación, están llegando a San Antonio, tienen la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos, de buscar una manera de poderlos atender, pero también de tener un trabajo, pero también de ir a la escuela, pero también de estar al pendiente de los hijos. Realmente es muy difícil. Es muy difícil porque yo cuando llegué, mis hijos estaban pequeños, tienes que llevarlos a la escuela, y siendo madre soltera, dije, pues tengo que, de lo que sea, trabajaba, y hasta ahorita me dicen, ¿por qué no hablas inglés y ya tienes tanto tiempo aquí viviendo en Estados Unidos? Digo, ¿sabes qué? O me metía a la escuela o cuidaba a mis hijos, o trabajaba. O sea, no me podía y atender la casa. Entonces, eran varias cosas, y antes no había tanta tecnología como que me voy a poner mis audífonos y voy a ponerme a escucharle inglés mientras estoy haciendo la sopa. No, ¿verdad? Es verdad. Entonces, es algo contradictorio que uno dice, me dicen, pues, ¿por qué no? Tú no hablas inglés y ya tienes más de 25 años aquí en Estados Unidos. Espérate, pues sí. Hay una trayectoria de mis hijos, cuidarlos, llevarlos a la escuela, llevarlos a la iglesia, trabajar y cocinar. Y etcétera, etcétera. Etcétera. Que por cierto, Magdis hace unas muy buenas, ricas tortillas de harina. Que se le olvidaron. Se le olvidaron haber traído el día de hoy. Magdis, muchísimas gracias. Oyes, y hablando del Día de los Gatos, Magdis, tú eres también muy amante de mis gatitos. De ahí salió. Es gato. Sí. Tengo nietos gatos. Nietos gatos. Y tengo hijos gatos. Y tiene hijos gatos. David es el hijo de Magdis. Y no estamos hablando de David como gato. Porque digo, tengo nietos. Pero sí, David tiene sus gatitos y son los nietos de Magdis. Sí, Miguel y Benito. Y Benito. Así que. Bueno, gracias, Magdis. Un abrazo y gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Gracias.